Dios les bendiga, amados hermanos que se conectan a la Iglesia de Dios Pentecostal del Movimiento Internacional Luz de Esperanza con nuestros pastores Ambrosio y Gladys Umaña. Dios me les bendiga, amados hermanos, en la cual estamos nosotros hoy iniciando nuestra enseñanza bíblica que cada martes nosotros tenemos, en el cual nosotros estamos ahorita pidiéndole al Señor que esta transmisión sea de mucha bendición para su vida. Amados hermanos, aquí estamos nuevamente cada martes enseñando de las Escrituras y los demás cultos los amados hermanos de diferentes sociedades están desarrollando. Dios te bendiga, hermanos y amigos que se conectan a la Iglesia de Pentecostal en Facebook Live. Hoy tenemos un tema muy importante. Amados hermanos, mientras se conectan los hermanos, puedan compartir con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares. Vamos a entrar en una clase bíblica bajo el tema el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en los hijos de Dios. El Espíritu de Cristo en los hijos de Dios. Ese es el tema de esta noche y va a estar basado en el libro de Romanos, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Entonces yo les invito, amado hermano, que usted pueda ser bendecido. Dios te bendiga, hermanos que se conectan, agradeciendo al Señor cada uno de ustedes que se esfuerza este día martes. Espero que pueda ver todo el video. Espero que pueda ver toda la transmisión en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo. O pueda verla posteriormente. Pero espero que sea de mucha bendición. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Y para leerla vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra leemos Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:5 continúa diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Y quiero terminar diciendo en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios, son hijos de Dios. Repito, el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oramos.
Padre buen Dios poderoso, damos gracias porque hemos leído tu palabra. Te clamo en el nombre de Jesucristo, Señor, oh Dios todopoderoso, que a través de tu Santo Espíritu nos puedas guiar, Señor, dando sabiduría, entendimiento, inteligencia, y que nos puedas, oh Dios, iluminar a cada uno de nosotros con tu palabra que es viva y eficaz. Clamo, Señor, que bendigas a mis hermanos, abre el entendimiento, provee de una sana doctrina a cada uno de nosotros. Dios de lo alto, en esta hora, que el Espíritu de Cristo administre esta palabra para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenido a Facebook Live de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Luz de Esperanza. Dios bendiga a nuestros pastores, Ambrosio y Gladys Umaña. Dios bendiga a los líderes de la iglesia, a los miembros locales. Dios bendiga a cada sociedad de damas, caballeros, jóvenes, niños, esos hermanos que día a día se esfuerzan en estar orando y participando en esta modalidad que a través de esta pandemia nos ha permitido abrir puertas de estos medios para llevar la palabra del Señor. Amados hermanos, el tema de ahora es un tema muy delicado que usted no debe de olvidar. Un tema que usted no debe de olvidar, no debe de descuidar y debe de estar constantemente pensando en este tema. Hermano, usted puede estar pensando en qué Dios me va a usar. ¿Qué puedo hacer por Dios? ¿Qué puedo hacer por la iglesia? ¿Qué puedo hacer por el mundo? ¿Qué puedo hacer a mi prójimo? Usted puede estar pensando qué dones Dios me puede dar. ¿Seré un predicador, un cantante, un buen músico, un maestro de la palabra? ¿Qué voy a hacer yo? Amados hermanos, de todas las cosas que Dios puede hacer con tu vida, una de las cosas que quiero que usted no olvide, y son las cosas que muchas veces olvidamos, es que el Espíritu de Cristo debe de morar en nosotros. El Espíritu de Cristo en los hijos de Dios. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y está con E mayúscula para declarar que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de aquel que nos ha perdonado. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí es como una declaración. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aunque te congregues en una iglesia, aunque tengas un cargo en la iglesia, aunque tengas alguna elocuencia para desarrollar algún trabajo en la obra de Dios y participes en la obra de Dios, participar en la obra de Dios, eso no te hace hijo de Dios. Predicar la palabra no te hace hijo de Dios. Cantar alabanzas y llorar cánticos para Dios, eso no te hace hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es que more el Espíritu de Cristo, porque los que mora el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Dice el versículo 14, reafirmando el 9 y el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una preocupación, hermanos, en que a veces no sabemos qué espíritu nos gobierna. Y eso es una de las cosas que debemos de estar respondiendo. No es una incógnita. El espíritu de la carne, el espíritu humano. Acuérdense, hermano, que estamos conformados nosotros los seres humanos en cuerpo, en alma y en espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Si nuestro espíritu carnal, terrenal, humano es el que nos gobierna, entonces desearemos las cosas que favorecen a la carne. Si nuestro espíritu nos gobierna, complacemos a la carne. Pero cuando en nosotros está el espíritu
Espíritu Santo de Dios, no estamos para complacer la carne, no estamos para complacer el alma, no estamos para complacer nuestro espíritu, estamos para complacer a Dios, porque esa es una de las diferencias que la Biblia nos enseña en el versículo 6, Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es una ocupación, un trabajo, un pensar, un meditar, hacer proyectos. Usted puede hacer proyectos, pero todos los proyectos que usted haga, todos los proyectos que usted tiene para usted, para su matrimonio, para su familia, para su hogar, para la iglesia, los proyectos de vida no pueden excluir la bendición de Dios. No puede excluir que los temas de ocuparse en la carne significa qué tiempo le estoy dedicando yo a mí mismo, el tiempo que le estoy dedicando a los proyectos terrenales, qué tiempo le estoy dedicando yo a los proyectos de la obra del Señor. Por eso que hoy quiero llamar al estudio bíblico que el Espíritu de Cristo en los hijos de Dios es sumamente importante, vital, que usted no olvide. Amados hermanos, por favor quiero que entienda que si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, el Espíritu de Cristo tiene unas características, tiene unas cualidades notables, difíciles de ocultar, difíciles de no saber identificar. El Espíritu de Cristo, si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, dice la palabra que somos hijos de Dios. Si el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8:9, si el Espíritu de Cristo no está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. No es de él. Cuando dice no es de él, si no el Espíritu de Cristo no está en ti, no eres de él. Significa que él no es tu pastor. Significa que él no es tu pastor. Tú no estás siendo guiado por Cristo. Tú no estás siendo guiado por su Espíritu Santo. Tú no estás siguiendo los pasos de Cristo. Tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Tú no estás pensando en la obra de Dios. Tú piensas en ti y en cómo complacer tu carne, tus beneficios, tus propios deseos. Y aquí corta la diferencia, la frontera entre el pueblo de Dios y el mundo. El mundo son todos aquellos que no han aceptado a Cristo, aquellos que rechazan a Jesucristo, aquellos que un día fueron pueblo de Dios, pero han decidido salirse de la casa de Dios, se han dejado las palabras de Dios, ya no quieren oír palabras de Dios, quieren oír palabra de hombre. Que ya no quieren estar en santidad, ahora quieren estar en pecado, en inmundicia, en fornicación, en adulterio, lascivia, mentiras. Podemos estar fuera o podemos estar dentro de las cosas de Dios, o podemos salirnos de las casas de Dios y volvernos al mundo. Tenemos el caso del hijo pródigo, salió de la casa de su padre para complacer su carne, para malgastar su riqueza, para malgastar sus bendiciones. Por eso es que cuando empezamos a decidir vivir nuestra propia vida, vivir nuestros propios deseos, nos salimos de la casa de nuestro Padre, nos salimos de la iglesia, nos salimos del rebaño del Señor. Cuando decidimos disfrutar, cuando decidimos complacer la carne, nosotros solos no salimos. Porque en la casa de Dios no complaces tu carne. En la casa de Dios ahí no hay baile, ahí no hay licor, no hay cerveza, no hay droga, no hay mentira. En la casa de Dios no hay pecado. No se practica, no se vive, no se enseña el pecado. Ahora que los pecadores vayan a la casa de Dios,
y se mezclen entre los hijos de Dios, que se mezclen entre la casa de Dios, no significa que sean de la casa de Dios. Que alguien vaya a la iglesia y oiga palabra de Dios y no pone por obra lo que Dios dice, este no puede ser parte, porque la obediencia de él no está como un método o una naturaleza divina. Es importante. ¿Por qué quiero que usted entienda esto? Quiero que usted aprenda que esta lección o esta clase bíblica es el Espíritu de Cristo en los hijos de Dios. Si el Espíritu de Cristo está en usted, usted puede decir que es hijo de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si yo tengo o no tengo el Espíritu de Cristo? Claro, el árbol se conoce por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos se conocen los árboles. Ahora, yo quiero contar que hay muchas personas que andan con Cristo y no saben verdaderamente qué espíritu les mora dentro de ellos. Me parecía un poco curioso la ignorancia de los discípulos. Me parecía curioso porque esas preguntas, esas acciones me parecen un poquito comunes dentro de la obra de Dios. Le invito a que lea conmigo el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, del versículo 51 al 56, surge una situación curiosa. Lucas 9, 51, lo leeré. Y el título Lucas 9, 51. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo que él, refiriéndose a Jesucristo, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesucristo, mientras predicaba el evangelio, mientras sanaba a los enfermos, mientras libertaba a los cautivos, mientras mostraba la bondad de su Padre, mientras hacía la obra, el tiempo se estaba agotando. Ya era tiempo. Jesús vino a la tierra, nació en una virgen por obra del Espíritu Santo y luego él empezó a desarrollar y dice que crecía en sabiduría, en poder. Y Cristo hizo su obra pública y luego cuando el tiempo se le estaba agotando, ya viniendo de predicar, pasó por Samaria y dice la Biblia que ya él quería ya poner su rostro porque era necesario que él había de ser recibido arriba. Significa que Jesucristo iba a retornar a la presencia de su Padre, para sentarse a la diestra de su Padre. Ya tenía que ya el tiempo se estaba acabando. Jesús ya tenía que regresar a la diestra de su Padre. Juan capítulo 17 nos enseña, y puede leerlo usted con calma. Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, te he glorificado en la tierra. Es hora que glorifiques a tu Hijo con la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Jesús era Dios. Jesús estaba con Dios, Dios Padre y Espíritu Santo. Ahí estaba Dios. Jesús le dice en Juan 17: Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús vino, Jesús se despojó de toda su gloria. Jesús se despojó de lo que era y se vino a ser siervo. Él vino a servirnos. Él vino a predicarnos. Él vino a humillarse. Él vino a morir por los pecadores. Él vino a demostrar el amor de Dios a la humanidad. Pero el tiempo ya se acababa, tenía que irse. Y en la escena que estoy explicando es cuando Jesús ya pone su vista, pone su mirada. Era el tiempo que Jesús fuera recibido arriba. Entonces, pero para eso tenía que morir en la cruz,
es resucitar al tercer día y dar testimonio de su resurrección a Jerusalén y adentro de Israel, dar testimonio de su resurrección y luego ascender a los cielos. Pero en este punto es cuando Jesús deja de predicar afuera, porque ya era momento de retornar a Jerusalén, y en ese paso, en el paso de regreso, pasó por Samaria. Y el versículo 52 dice, y envió, en Lucas 9:52, y envió mensajeros delante de él. Significa que mandó parte de sus discípulos, adelántense, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Vayan, por favor, adelántense, busquen un lugar donde dormir, comida y algo que nos pueda preparar, que sea una plataforma, un paso mientras llegamos a Jerusalén. Entonces los samaritanos se dan cuenta que el propósito no era quedarse en Samaria, sino que ellos detectan en las pláticas y en las conversaciones que Jesús no se iba a quedar en Samaria, sino que él pretendía solo ir de paso a Jerusalén. Y en ese tiempo los judíos tenían un conflicto con los samaritanos y los samaritanos con los judíos. Y en esa enemistad, al parecer, aunque la Biblia no lo explica, sino que sabiendo por la historia y por la palabra, que los samaritanos tenían enemistad con Jerusalén, los judíos y samaritanos no se llevaban por aquel tiempo. Así lo declaró la mujer samaritana cuando Jesús la pudo conocer. Ahora, los mensajeros que fueron a Samaria a dar los preparativos, sucede un caso. En el versículo 53 dice, mas no le recibieron. Qué curioso que los samaritanos, Dios le habló con la samaritana y la samaritana corrió y dice, mira, hemos encontrado al Mesías, allá está en el pozo. Y muchos de los samaritanos vinieron al pozo y se maravillaron de conocer a Cristo y reconocieron que era el Mesías. Alabado sea Dios, el Mesías, el Cristo, viva Cristo, aleluya. Qué curioso que un día conocieron a Cristo a través de haber conocido a la samaritana en el pozo, y luego muchos samaritanos vinieron a Cristo, aceptaron a Cristo, y ahora le dijeron a la samaritana, ya no creemos de lo que tú nos has dicho, sino que ahora le creemos a Él porque le hemos oído. Y se quedó varios días Jesús en Samaria. Significa que no era un personaje desconocido. No sabemos quién es Cristo. No sé quién es. Sí sabían los samaritanos quién era Cristo. Sabían que les había dicho sus verdades. Sabían los milagros y prodigios que él hacía. Los samaritanos conocían a Cristo. Lo curioso es que en este evento de la historia, los samaritanos le cerraron las puertas. Samaritanos que oyeron su palabra, creyeron en él y Jesús se quedó con ellos, pero le cerraron las puertas. Samaritanos que un día se glorificaron de ver la gloria de Dios en Cristo, samaritanos que oyeron palabra de Dios, samaritanos que degustaron ver al Mesías en casa, hoy ya lo rechazan, ya no quieren que entre a su casa. Se niegan a darle un plato de comida, se niegan que Cristo pose en sus casas. Así sucede hoy en día en muchas personas que han conocido a Cristo, han oído palabra de Dios. Dios les ha sanado de enfermedades. Dios les ha dado esposa, esposo. Dios les ha dado trabajo. Dios les ha sacado de problemas. Dios les ha libertado del pecado. Les ha perdonado. Les ha hecho bien. Y hoy lo desconocen. Ya no quieren más Cristo. Ya no quieren que Cristo venga a su casa. Ya no quieren más santidad. Ya no quieren vivir agradando a Dios. Ya no quieren vivir agradando a Cristo. Ahora rechazan y se niegan a servir a Cristo.
Mucha gente que conoce de la verdad hoy se niega a servir a Cristo. Ya no quiere servir en el templo, ya no quiere adorar al Señor, ya no quiere evangelizar, ya no quiere hablar de Cristo, ya no quiere más de Dios. No quiere ser de bendición, no quiere ser servidor, no quiere ser parte de la solución. No quiere meter sus manos al fuego por la obra del Señor. Ya no más, no más. Samaritanos desagradecidos cerraron sus puertas en no querer servirle más a Dios. Ahora, ese disgusto, ese malestar, el corazón de Jacobo, de Juan, los mensajeros, se llenó de ira, se llenó de enojo. ¡Qué bárbaro, qué barbaridad! ¡Cuánto bien Dios les ha hecho! Y miran cómo le pagan a Dios, miran cómo le pagan ¡ay! Hermanos, miren lo que sucede. Versículo 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, miren las recomendaciones que dicen estos dos hermanitos, bien ungidos, hermanitos, discípulos de Cristo. Evidentemente no eran nuevos, no, ya tenían buen rato andando con Cristo. Cristo ya estaba pronto a ser entregado. Pero, amados hermanos, observe algo. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, la pregunta, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Mire qué sugerencia da Juan y Jacobo a Jesús. Vea la sugerencia de destrucción. Vea la sugerencia de ira, de enojo, de cólera, de insatisfacción. Vea la decisión que quieren tomar Jacobo y Juan. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como descendió fuego del cielo con Elías y lo consuma? Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, dice que yo no tengo lucha contra carne, contra sangre, contra hombre, contra mujer, contra seres humanos. Yo tengo una lucha espiritual. Mi lucha no es contra el hermano, contra la hermana, contra alguien que tiene carne y hueso, alguien ser humano. Mi carne es contra espíritus, contra potestades, contra gobernadores, contra Satanás, contra demonios, contra el reino de las tinieblas. Mi lucha no es con el hermano, con la hermana, aunque ellos tengan ignorancia, aunque ellos no le quieran servir a Dios, aunque sean unos desagradecidos, aunque sean carnales, aunque sean criticones, aunque sean estorbo en la obra de Dios. Mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha es contra potestades, espíritus de las tinieblas, contra demonios, contra potestades, que estas potestades tienen esclavo a personas que quieren ser estorbo en la obra de Dios. Espíritus satánicos, espíritus de error, de envidia, por vivir en la carne, son esclavos de la carne. Por vivir en el pecado y en el mundo, son esclavos de Satanás. Amados hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus demoníacos, espíritus del mal. Hermanos, quiero que entienda eso. Jacobo y Juan se enojan y dicen, Señor, ¿nos permites orar que descienda fuego del cielo y consuma? Oh Señor, consume al brujo. Señor, consume al hechicero, Padre.
consume a todos los violadores, Padre, que los maten. Ese espíritu, Señor, permíteme que los pecadores, Señor, sean quemados, oh Dios, y que les corte la cabeza y que los manden a fusilar. Señor, hay mucho pueblo de Dios que está orando para que Dios mate al malo. Mucho pueblo de Dios está orando que sea el malo castigado de tal manera que le corten la cabeza, que le den pena de muerte, que le quiebren sus costillas y que ojo por ojo y diente por diente. Hay mucho pueblo de Dios que está comportándose como Jacobo y como Juan. Jacobo y Juan, y vienen los discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, si quieres que mandes que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma. Pueblo de Dios queriendo que el pecador, aquel que es obstáculo, aquel que no sirve, Dios lo consuma. ¿En qué cabeza cabe? Dice el Señor. Versículo 51 dice: entonces volviéndose él lo reprendió. La palabra reprender es que el tono de voz, mira hermanito, no mira, es reprender con un tono de voz más fuerte. Cuando usted regaña a sus hijos, le alza la voz, ciñe su frente y hasta le hace con las manos. Me imagino que reprender es alzar la voz, ver que sí me molesta, eso me desagrada, eso no me complace. Reprender es que Dios le está demostrando que no es de su complacencia, no le agrada, le molesta. No ese es el plan, no ese es el objetivo. Y Jesús, volviéndose, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Fíjese lo que Jesús dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Vosotros no sabéis que sois del Espíritu Santo? ¿Acaso vosotros no sois que son del Espíritu de Cristo? ¿Acaso vosotros no sabéis qué espíritu gobierna tu espíritu? La iglesia y mucha parte de la iglesia no sabe qué espíritu gobierna su vida. Son peleoneros, mal hablados, tienen ignorancia y hacen unas oraciones y unas peticiones pero tan ignorantes. Aunque algunos se molesten, dicen: hermano, Jesucristo le llama ignorantes a sus discípulos. Y yo le estoy diciendo, hermano, Jesús reprende a sus discípulos diciendo: vosotros no sabéis. Y el que no sabe es ignorante. El que no sabe es que no ha entendido, no ha comprendido qué espíritu le gobierna, qué espíritu le administra, qué espíritu está dentro de él. Y para que entendamos qué espíritu mora en vosotros, dejó Dios explícitamente el versículo 56 que dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Él vino para que las almas no se pierdan, las almas de los hombres no se pierdan, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Si los samaritanos no quieren servir, hay otras aldeas que me quieren servir. Punto. Se acaba el tema. El hermano no quiere servir, hay otra aldea, hay otro hermano, hay otra hermana. Si el hermano quiere cocinar para la obra de Dios, hay otro que quiere cocinar. Si alguien no quiere hacer limpieza, otro va a hacer la limpieza. Si alguien no quiere trabajar en la directiva, otro va a trabajar en la directiva. Si este no quiere pastorear, pues otro va a pastorear. Y si él no quiere predicar,
pues otro va a predicar y punto, se acaba el asunto. No, Señor, consume a esos haraganes, que quiebrale, Padre, y manda fuego, Señor, destruye sus vidas. No. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Esa fue la respuesta de Jesucristo a sus discípulos enojones, airados, mal hablados, a malas peticiones. Estos tipos de líderes que siempre quieren que todo el tiempo les digan, sí, hermano, sí, como usted diga. No. Usted debe de aprender que en la obra de Dios, que en el caminar en el Señor, hay personas, hay pueblos, hay familias que te van a decir sí, y hay familias como los samaritanos en esta oportunidad dicen no queremos servir, no queremos que entre con nosotros, ni queremos nada con ustedes. Entonces uno, sabiamente, el que no quiere, busca otra aldea y ya se arregla el asunto. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla. Voy a arrancar una página de mi cuaderno. Suponiendo que este es el Espíritu de Cristo. Si el Espíritu de Cristo está dentro de mí, si el Espíritu de Cristo está dentro de mí, entonces los frutos del Espíritu están en mí. Si yo tengo el amor de Cristo en mi corazón, si yo tengo la mente de Cristo en mi mente, si yo tengo el carácter de Cristo en mi carácter, si yo tengo las obras de Cristo en mi vida, entonces yo tendré que gritar a los cuatro vientos que no ha venido Cristo para perder las almas, sino para que las almas sean salvas, sean perdonadas, sean restauradas, sean libertadas. Yo no sé si usted me está entendiendo o me va a entender. Si no entiende este mensaje, pues vuelva a escucharlo y vuelva a pensar y órele al Señor. Señor, ¿por qué yo no amo a las almas? Mira, hermano, las noticias están mostrando caos, violencia, odio, manifestaciones que no están de acuerdo con aquí, con allá, con el gobierno, la política, la finanza y bla, y bueno, lo que pero en medio del caos, en medio de la pandemia, en medio de todo el problema, la iglesia se debe de mantener con el Espíritu de Cristo dentro de ellos. El Espíritu de Cristo dentro de ellos, buscando que las almas no se pierdan. Buscando todas las herramientas y todos los medios posibles para que las almas no se pierdan, sino que las almas de los hombres puedan llegar a ser salvas a través de conocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Estamos en desacuerdo muchas veces con la decisión de los hombres. Que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Sí, hermano, Satanás vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Mas Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Yo quiero que usted comprenda que hay una demanda de Cristo sobre sus hijos. Y es esta: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. La iglesia debe de saber qué espíritu gobierna su vida. ¿De qué espíritu sois? ¿De qué espíritu sois? ¿Sois del espíritu de la carne? ¿Espíritu del mundo? ¿Espíritu de Satanás? ¿Espíritu de error? ¿O el espíritu de Cristo? ¿De qué espíritu somos?
Nosotros no estamos aquí para ser jueces, sino para predicar la salvación, perdón de pecados. Acuérdense que había un hombre destinado para morir llamado Barrabás. Pero decidieron crucificar a Cristo y salvar a Barrabás. Cristo suplió ese cupo. Cristo suplió de dejar libre a Barrabás y él pagar por nuestros pecados. Usted es culpable de muerte. Yo soy culpable de muerte cuando andábamos y vivíamos en el pecado. Mas la gracia y la misericordia de Cristo nos alcanzó. Como la gracia de Cristo quiere alcanzar al pecador, al malvado, al asesino, al mentiroso, Dios quiere alcanzarlo. Me da vergüenza ver predicadores y personas cristianas que se ponen al lado de la política, al lado de cosas que no entienden, amados hermanos. Por falta de conocimiento de las Escrituras, declaran o dictaminan un juicio, cosa que Dios aborrece. Dios nos ha mandado que el Espíritu de Cristo more en vosotros si sois hijos de Dios. El Espíritu de Cristo debe de morar en vosotros, porque de esta manera hay una preocupación hoy en día, que la iglesia no se está identificando como hija de Dios, sino como juez y como destructora. Destruyendo, no podemos. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que nuestra lucha es contra todo espíritu y potestades de las tinieblas. Explicando esto, que en el libro de Lucas 9:51 al 56 nos narra que Jesús pronto iba a ser ascendido a los cielos, pero iba a pasar por Samaria y los samaritanos no quisieron servirle. Jacobo y Juan quisieron destruirlo con fuego. Pero Jesús les reprendió, diciéndole: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Nosotros no estamos para destrucción. Nosotros no estamos para que el pecador muera. Nosotros no estamos para cortarle la cabeza al que es culpable. Nosotros estamos para predicar el evangelio. Estamos para decirle al pecador que se arrepienta, para decirle que tiene un juicio, viene un castigo, hay un infierno, hay un juicio, pero que nosotros estamos acá para predicarte hasta el último aliento de nuestra vida. Nuestra lucha no es contra el ser humano, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos espíritus malignos y satánicos, amados hermanos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que las almas de los hombres se pierdan, sino para que sean salvas por Él. Esa es la actitud y el carácter de la iglesia. El Espíritu de Cristo que mora en nosotros tiene una llama ardiente de que la alma se salve. No que la alma se consuma en fuego y en juicio. No. Claro que no estamos en desacuerdo. Nosotros no estamos a favor del asesinato, de la violación, de eso. No estamos diciendo que apoyamos, sino que la iglesia tiene un rol en este mundo, y es que estamos para que el pecador, que las almas de los hombres se salven, puedan arrepentirse. Cristo salvando a aquel malvado en la cruz del Calvario, que estaba, uno de sus malvados se arrepintió. Cristo hasta su último aliento perdonando al pecador. El Espíritu de Cristo en el cristiano es buscar todas las herramientas y todo lo posible de poder llevar la palabra de Dios, una palabra de arrepentimiento, que el hombre pueda confesar sus pecados, que acepten a Cristo, que reconozcan sus pecados, te acepten o no te acepten, reconozcan o no reconozcan, te agradezcan o no, hasta el último aliento de nuestra vida. La iglesia tendrá que decir que hay un Cristo que salva,
hay un Cristo que perdona, hay un Cristo que restaura. Hermano, pero mire qué malo lo que hizo. Eso se va a arreglar con Dios. Lo mismo, el mentiroso con el asesino estarán juntos en el infierno. El hipócrita estará también con el asesino, con el violador en el infierno, amados hermanos. Pecado sigue siendo pecado. Ahora, pero la iglesia tiene que no olvidar, por eso el tema es el Espíritu de Cristo en los hijos de Dios. Es importante saber de qué espíritu sois. Porque si usted no ama al pecador, si en el verbo de que no ama la salvación a un perdido, si usted no ama que Dios salve al pecador, usted no predica, usted no enseña, usted no le sirve al Señor, usted no es ni la parte de la solución, usted le va y le viene. No le importa nada las almas de los hombres. Cuando no te importa el alma del pecador, cuando no te importa, mataron a un delincuente, se lo merecía. Gracias Dios por hacer justicia. Y el corazón se alegra. Yo como que no entiendo si la Biblia me dice que Jesucristo reprendió a Jacobo y a Juan por desearle la muerte a los samaritanos, y muerte de fuego. Y Jesús lo reprendió. Tenga cuidado, iglesia, con lo que habla. Tenga cuidado con lo que ora. Tenga cuidado con lo que pide. No vaya a ser que el Espíritu de Cristo venga y le reprenda. Como reprendió a Jacobo y como reprendió a Juan. Y dice que Juan era el discípulo amado. Aunque Dios te ame, Dios te va a reprender. Aunque seas el discípulo amado, Dios te va a reprender. Porque te ama. Dios al hijo que ama lo castiga, lo corrige, lo reprende. Es una vergüenza ver que a través de los medios de comunicación esté la iglesia poniéndose al lado de la destrucción del pecador. La iglesia no está para destrucción. La iglesia está para salvación, para hacer esa función. Si somos el cuerpo de Cristo, Lucas 11:56 declara que el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, ha venido para salvar las almas de los hombres. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, ese espíritu, ese objetivo, ese propósito debe de reinar en nosotros. Por eso que quería hablar un poco de esto. Ahora, el profeta Isaías, ya voy terminando. El profeta Isaías me encanta cómo declara las características del Espíritu de Cristo. Isaías 11 nos habla de la profecía que Jesús, del linaje de David, iba a levantar al Mesías. Por eso el ciego Bartimeo decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Isaías 11 nos habla que saldrá de la vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, refiriéndose a Cristo del linaje de David, sobre él reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. El espíritu reposará sobre él. Dice que espíritu de Jehová, el espíritu de Cristo tiene espíritu de Jehová, más bien dicho, o de una manera práctica decirlo, que la voluntad del Padre está en Cristo. Espíritu de Jehová. Hay muchas formas de explicarlo, pero voy a ser práctico por el tiempo. Si dice que el que vendrá
sobre él reposará el Espíritu de Jehová. Más bien dicho, decir que la voluntad del Padre Celestial reposará sobre Cristo para que Cristo haga la voluntad de su Padre. Para eso ha venido. Tanto que Juan 17 lo declara Jesús, que dice: Padre, yo les he enseñado, les he dicho tu palabra, Señor, ya te he glorificado, porque el Espíritu de Jehová estaba en Cristo para hacer la voluntad de su Padre. Entonces, si el Espíritu de Cristo, las características del Espíritu de Cristo es, número uno, que tenga el Espíritu de Jehová. Traduciéndolo a una manera práctica sería que el Espíritu de Cristo tiene como prioridad hacer la voluntad de su Padre. Hacer la voluntad de Dios. Esa es hacer la voluntad de Dios. Agradarlo en todo, agradarle en todo, hacer su voluntad. El Espíritu de Cristo tiene como segunda característica espíritu de sabiduría. Y la sabiduría no puede entrar en el cristiano, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si yo no temo, si yo no soy obediente, el espíritu de sabiduría no puede entrar en mí. No puede entrar. Si yo no tengo temor de Dios, yo no puedo declarar que... Usted puede decirlo con su boca, pero que lo sea es otra cosa. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, dice el libro de Isaías, capítulo 11, que las características son 7. Que el Espíritu reposará, el Espíritu de Jehová, significa que el Espíritu de Jehová, significa la voluntad de Dios, estará en él. 2, espíritu de sabiduría. 3, espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo. Espíritu de poder, 5. 6, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Eso se encierra como obediencia. Hermano, si yo tengo el Espíritu de Cristo que reposó sobre él, Cristo, sobre él reposó el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, de conocimiento y temor a Jehová. Si Cristo, sobre él reposó el Espíritu, y te hablamos de 7 características, si ese Espíritu mora en nosotros, por lo menos algo. Yo no digo que usted sea el super cristiano, pero la voluntad de Dios tiene que haber en usted. Usted tiene que ser gobernado para hacer la voluntad del Padre. El Espíritu de Jehová tiene que morar en usted. Debe de haber algo sabio en usted. No puede ser usted un hombre necio, desobediente. No puede ser una persona rebelde y soberbia. No, espíritu de sabiduría. Tiene que haber algo de inteligencia. Esa creatividad para hacer proyectos en las cosas de Dios, para predicar el evangelio, cómo llevar a las almas perdidas a Cristo. Sí, debe de haber inteligencia. Debe de haber en nosotros, en el Espíritu de Cristo, espíritu de consejo. Hermano, tengo un problema. ¿Qué puedo hacer? Yo no le aconsejo. Yo le muestro la palabra de Dios, que es el mejor consejo. No es en base a mi experiencia, sino en base, me encantó la clase bíblica del domingo, este domingo que pasó, donde nuestro hermano Mario explicaba acerca de ese tema, de ese punto. El consejo que yo pueda darle jamás superará el consejo de que Dios pueda darle a través de su palabra. Debe de haber consejo de Dios, de Dios. Si el Espíritu de Cristo está en ti, el Espíritu de Cristo está en ti, podrás aconsejar de parte de Dios en su palabra, no en tu forma de pensar y en tu forma de sentir, sino que tiene que haber un espíritu de consejo. También hay espíritu de poder, espíritu de poder, en donde hay poder, dominio propio,
poder contra Satanás, poder contra la tentación, poder contra todo aquello que se opone al poder. El Espíritu de Cristo lo declara de una manera extraordinaria. Isaías capítulo 11. El Espíritu de Cristo tiene esas 7 características. El Espíritu de Jehová es la voluntad del Padre Celestial en nosotros. Espíritu de sabiduría es porque andamos en el temor del Señor. Espíritu de inteligencia, esa creatividad para servir al Señor. No podemos ser nosotros inteligentes. Ese espíritu de consejo, donde sale una palabra fresca, una palabra orientadora como luz. Espíritu de poder, espíritu de conocimiento. Ese amor por conocer más del Señor en su palabra. Espíritu de conocimiento. No vivimos en ignorancia. Y espíritu de temor a Jehová significa obediencia. Si estas características que Isaías muestra, características del espíritu que iba a reposar en Cristo Jesús, ese espíritu son las mismas características que deben de reposar en nosotros. Si nosotros no hacemos la voluntad del Padre, no damos buenos consejos, nosotros no tenemos poder, sino que nos vencemos ante los deseos de la carne. Nosotros no desconocemos de la Biblia. Nosotros no tenemos temor de Dios y hacemos nuestra propia voluntad. No puede usted decir que tiene el Espíritu de Cristo. Porque vuelvo a decir en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dando a entender la profecía de Isaías capítulo 11, todas esas características, no es de él. Es lamentable, amados hermanos. Te puedes vestir como cristiano, te puedes congregar como cristiano, puedes tener un cargo en la iglesia como cristiano, pero el Espíritu de Cristo realmente es lo que hace la diferencia, porque acuérdese que en la obra del Señor el trigo y la cizaña crecen juntas. Crecen juntas. El trigo crece, el malo crece, crece el que es fiel y muchas veces crece el infiel. A veces crece en la obra de Dios el justo y también crece el injusto. A veces en la obra de Dios hemos visto cristianos que tienen buenos trabajos, buena casa, buen dinero y como que prosperan y hasta cargos dan en la iglesia. Pero el Espíritu de Cristo no está en ellos. Y crecen. El trigo y la cizaña crecen juntos. Por eso, hermanos, la diferencia es que cuando la hoz sea cortada, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, solo los que tengan el Espíritu de Cristo van para arriba. Y los que no tienen el Espíritu de Cristo y viven según la carne, van para abajo, a quedarse al juicio el juicio que viene, estos juicios que están predestinados para el día de la ira, el día del enojo, el día de juicio que está preparado, que pronto esta tierra conocerá los juicios de Dios. Los que tienen el Espíritu de Cristo, vamos con Cristo. Y los que no tienen el Espíritu de Cristo, se quedarán. Haga conciencia. Usted puede mentirle a todo el mundo. Usted puede aparentar, hermanos, tener una carita de ángel y que, ay, hermano. Usted puede lo que usted quiera. Pero en este punto, donde ya las señales se han cumplido y se están cumpliendo, guerra, rumores de guerra, caos, violencia, hermano contra hermano, violencia, hermano, terremotos, peste, ya no como que, de veras, el que tiene el Espíritu de Cristo,
entiende lo que está pasando. Por eso que hoy quiero, a través de esta enseñanza, ir terminando con que Gálatas 4 nos enseña del 1 al 7, lo puede leer usted con calma, que nosotros somos herederos. Y aquí quiero terminar con esa cita bíblica, porque es que es impresionante. Aquí termino Gálatas capítulo 4 y lo voy a leer del 1 al 7 y con esto termino. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros... Mire, por favor, verso 6, subráyelo como usted quiera. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nadie te puede salvar. Nadie puede ofrecerte una herencia en el reino de los cielos. Nadie puede ofrecerte un cielo nuevo, una tierra nueva, reinar con Cristo. Nadie. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amado hermano, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba es un lenguaje arameo que significa padre, también es padre, padre. Lo dice en arameo y tanto en español. Yo quiero cerrar diciendo, Dios bendiga a mis hermanos que estuvieron conectados, y si no se conectó, si se conectó a mediación, por favor, cuando termine pueda verlo, el video completo. El Espíritu de Cristo mora en los hijos de Dios. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, la obra de Cristo, su carácter, su amor, sus palabras, sus acciones, sus planes, sus metas, esas estarían en nosotros. Pero si no mora el Espíritu de Cristo en nosotros, vivimos entonces para el espíritu de nuestra vida, nuestros deseos, nuestra carne, nuestros placeres, el mundo y las corrientes y las vanidades de este siglo. Cristo ya viene. En la iglesia hay trigo y hay cizaña, y ambas han crecido mucho. Las iglesias están llenas, otras están vacías, pero la mayoría llenas, de dos grupos, de trigo y de cizaña. El trigo son los hijos de Dios que tienen el Espíritu de Cristo y mora ese espíritu de hacer la voluntad de su Padre, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de lo que habla el profeta Isaías capítulo 11, del temor de Dios. Pero si nosotros no somos hijos de Dios, no tenemos el Espíritu de Dios, sino que
nos gobierna el espíritu del mundo. Lucas capítulo 19, hablé en el versículo 51 al 56, donde dos discípulos desearon la destrucción del pecador. Mas Cristo les recordó que el Hijo del Hombre, hablando de él como Salvador, no ha venido para perder a este mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios te ama. Dios me ama. Dios ama a las almas de los hombres. Dios quiere perdonar, restaurar. Dios quiere libertarte antes que des tu último suspiro de vida. O antes que suene la trompeta, antes que suene en el cielo la activación del rapto de la iglesia. La iglesia pronto se va. Así como Cristo pronto iba a ser recibido en el cielo, así pronto la iglesia va a ser recibida en el cielo. Samaria, en los últimos tiempos de Jesús, no quiso servirle y le cerró las puertas. En los últimos tiempos que Cristo estaba en la tierra, Samaria le cerró las puertas. A pesar que un día oyó de Cristo, a pesar que un día le habían recibido y se habían agradado de sus milagros, en los últimos días de Cristo en la tierra, Samaria le cerró las puertas a Cristo. Hoy en día, muchos le van a cerrar sus corazones a Cristo. Muchas personas y muchas iglesias se van a desviar de la verdad y ya no le servirán a Cristo, sino a sus propios propósitos. Pero, aunque Samaria en aquellos tiempos le cerró las puertas a Cristo para servir en su trayecto rumbo a Jerusalén, Dios abrió otras aldeas. Lo que alguien no quiere, Dios escogerá a otros. Aunque sea muy bueno ese predicador, y si no quiere ser de bendición, Dios va a usar a otro. Dios tiene a otros, pero a veces nos ofrece la oportunidad que le sirvamos. Espero que no seas como Samaria, una ciudad que le cerró a Cristo las puertas para servirle antes que fuese a Jerusalén y sea recibido al cielo. Sírvele a Cristo hasta el último día de tu vida. Espero que el Espíritu de Cristo esté en ti, limpiándote de todo pecado y haciéndote un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no se puede quedar de brazos cruzados. No puede desear la muerte del pecador, sino que Dios haya salvación en esta humanidad. Oremos los unos por los otros. Voy a orar y que sea esta clase una bendición. Espero que puedas compartirla. Si usted cree que es de bendición, compártela. Si no, pues usted simple y sencillamente vea este video. Dios me le bendiga. Voy a orar y le queda despedido. Padre buen Dios poderoso, gracias por tu palabra. Sé que el Espíritu de Cristo, oh Dios, que mora en nosotros. Hemos compartido, oh Dios, esas características bíblicas en la cual tu pueblo necesita conocer y saber detener la diferencia, oh Dios, que en el pueblo tuyo, Señor, hay trigo y hay cizaña. Que en tu pueblo, Señor, hay unos que tienen el Espíritu de Cristo y otros no. Pero Padre eterno, queremos servirte, queremos ser de bendición. Perdona todo pecado, Señor. Ayuda, Padre eterno, que el que esté vacío sea llenado por tu Santo Espíritu. Aquel que se siente oprimido, oh Dios, esclavo en el pecado, que pueda ser libre en el nombre de Jesucristo. Rompe toda cadena de vicios, Señor. Perdona todo pecado. Señor, ten misericordia de aquel que vea este video, Señor. Ten misericordia en el nombre de Jesucristo. Oh Dios, sana al que está enfermo, anima al que está desalentado, Señor, por favor, llega a su corazón y a su mente. Sé que tu palabra no retornará vacía. Salva las almas de los hombres y mujeres, oh Dios, que necesitan, oh Dios, la salvación. Padre eterno, yo sé que tú eres un Dios justo, un Dios bueno, que a su tiempo, Señor, usted castigará y juzgará este mundo. Pero ahorita es el tiempo de la gracia. Es el tiempo, oh Dios, donde tú perdonas, en donde tú restauras. Es el tiempo, Señor, que nos has dado para predicar este evangelio. Yo clamo, Señor, que tú perdones, que tú restaures, que tú sanes, que tú bendigas a estos hermanos y amigos, oh Dios, que se han conectado a este Facebook Live y a aquellos que posteriormente lo verán. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les amamos en el nombre de Cristo Jesús y esta iglesia tiene como meta prioritaria que las almas de los seres humanos sean salvas por Cristo Jesús.
Dios me les bendiga, les amamos en el Señor.